Lo mismo una persona no te está comprando porque no tiene ni idea de qué carajos vendes. Entonces, ¿cómo te va a comprar? Y tú estás dedicándote a crear contenido, haciendo páginas web y haciendo un montón de cosas sin saber que tienes esos 5 estados y que dependiendo de a quién te estés dirigiendo, lo mismo no lo estás haciendo bien y estás gastando dinero y esfuerzo en hacer una cosa que lo mismo está mal hecha desde la base. Bienvenido, bienvenida al podcast de Emocionar para Conectar y Vender. Soy Nuria Masip, mentora de marca personal y LinkedIn, psicóloga. Acompaño a emprendedores a impulsar su marca personal para posicionarse como referentes en su sector, atraer mejores oportunidades y vender más. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a ello, así como reflexiones y entrevistas con invitados muy especiales. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Salima Sánchez, es psicóloga, especialista en neuromarketing, también profe de marketing digital y de psicología del consumidor. Y además es creadora de contenido sobre neurocopywriting en diversas redes, que de hecho gracias a esto la descubrí yo. Así que bueno, me alegro mucho de esta faceta suya. Y bueno, hoy esto será una charla entre psicólogas porque he detectado que tenemos ahí varios puntos en común y bueno, pues Salima viene un poco a darnos luz sobre cómo aplicar lo que es el neuromarketing y neurocopywriting a, pues bueno, a nuestros negocios y al hecho de poder impulsar nuestra marca personal. Así que bueno, bienvenida y gracias por estar hoy aquí, Salima. Muchas gracias a ti, Nuria, por invitarme. Un placer porque además sé que estos días estás a tope con el tema del libro que acabas de lanzar junto con Fernando, que luego te pregunto sobre ello para que nos cuentes mejor un poco de dónde vino esta idea y de qué va el libro. Así que bueno, yo siempre lo primero, me gusta empezar antes de entrar en materia como tal, en conocer un poco a la persona, así que voy al grano. ¿Quién es Salima más allá de la persona que conocemos a través de redes? Es que realmente es lo mismo. Quiero decir, es que es verdad que yo soy como muy clara en redes sociales, me expongo entre comillas, que tampoco me gusta mucho la palabra, mucho y cuento mucho de mi vida. Entonces, básicamente, pues la misma persona que se ve. Una persona sin tiempo, pero muy Suele trabajadora. pasar. Y es verdad que básicamente lo que veis. Qué bueno, me gusta esta respuesta, porque yo ahora que estoy aquí contigo es, pues sí, ¿no? Es al final lo que me transmites en LinkedIn, en mi caso, que es por donde te descubrí, sé que luego mola, ¿no? Quedar con la persona y ver que es exactamente lo mismo, al final pues es esa coherencia de marca, ¿no? Podemos decir. Em, lo que decía al principio, ¿no? Tú eres como yo psicóloga o nos formamos en esto, un poco cómo acabas tú dedicándote al neuromarketing. Es decir, cómo un poco la Salima psicóloga clínica acaba dedicándose a esto. ¿Cómo ha sido esta historia? Realmente fue un poco por cambio de aires. O sea, yo me licencié como psicóloga clínica en plena crisis, en el peor momento probablemente en el que me podía haber licenciado, y ya de por sí el tema de trabajar como psicóloga, me imagino que tú lo sabrás de sobra, en este país es complejo, es bastante complejo, entonces no había salidas, no había opción. Y como me había formado en parte como clínica, en parte como recursos humanos, decidí continuar formándome en el área de recursos humanos y trabajar en ese ámbito. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, después de 4 años, me encontraba muy limitada, tampoco tenía muchas opciones de crecimiento donde estaba y decidí dar un aire fresco y me cambié realmente a la parte digital. Y ya en la parte digital sí que es verdad que en cuanto entré y empecé a ver un poco el mundillo y ya me vino a la cabeza, por así decirlo, la primera vez que leí neuromarketing, cogí y dije, aquí es. Este es el punto bueno. Y ya a partir de ahí, sí que es verdad que en cuanto empecé a formarme en digital, empecé a escribir de neuromarketing, empecé a investigar, empecé a empaparme mucho y pues desde 2017 hasta ahora ya ha sido básicamente crear contenido y enfocarme en esta área, O sea, básicamente. que tú llevas ya años en tema creación de contenido y en el, digamos, mundo digital. Es decir, tu emprendimiento, entiendo, surge porque tú empezaste siendo creadora de contenido y un poco se fue dando así orgánicamente. ¿O cómo es eso? ¿Cómo es ese momento de tú decir, soy emprendedora?
Sí, realmente surgió así, o sea, surgió porque yo empecé a trabajar en la misma escuela en la que hice el máster, que fue Aula CM. Yo empecé a trabajar con ellos, pero yo es verdad que tenía una función como más administrativa y más para la parte de creación de contenidos, porque yo llevaba muchos años escribiendo para blogs y es verdad que formándome con ellos escribí muchísimo, colaboraba en distintos portales y es algo que me gustaba y es algo que me gusta. Y sí que es verdad que un poco de forma natural, con el paso del tiempo, empecé a dar ya formación, me empezaron a llamar para charlas y también empezaron a contactar conmigo gente que quería colaborar, sobre todo muchos SEOs. Al final yo tengo contacto con muchos consultores SEO y como ellos sabían que se me daba bien y que encajábamos bien trabajando, me empezaron a contactar y ya fue un poco porque no quedaba otra. O sea, ya cuando te encuentras en el típico momento que dices, es que me están viniendo clientes, es que tengo que echar a andar, porque si no, no hay forma. Y lo estaba paralizando un poco porque al final yo trabajaba en Aula CM a jornada completa. Era muy complicado intentar llevar clientes a la vez. Y ya decidí dar el salto. Dije, mira, yo quiero mucho a Aula CM, les tengo mucho cariño, pero sí que es verdad que necesitaba avanzar, de decir, necesito no tener un trabajo a jornada completa, porque si no, no puedo. O sea, yo no voy a poder avanzar en mi carrera y ya ha llegado un momento en el que necesito pegar ese salto. Y fue cuando me lancé, cuando me vine a vivir a Sevilla con mi chico y cuando ya dije, vale, pues ya sí, ya autónoma, a emprender y que sea lo que Dios quiera. Esto va en serio, ¿no? Ya en aquel momento es como, venga. Pero creo que al final, mira, esto es un poco lo ideal, ¿no? Porque hay gente que no sé, ahora, ¿no? Que cada vez somos más en el mundo digital y está genial, pero me refiero que desde fuera, que a veces es como, ay, mira, vale, pues también voy a ofrecer mis servicios o mi producto y me lanzo. Y creo que en tu caso, tanto igual que en el mío, es al revés, ¿no? Nosotros empezamos a crear contenido y de repente te das cuenta, por lo menos en mi caso fue como un clic de ay, espérate, que la gente me está diciendo si le ayudaría con esto. Y fue como, pero que puedo vivir de esto, ¿sabes? Es como que de repente haces un cambio de chip ahí, que a lo mejor ni habías caído en ello, que tú lo hacías por amor al arte, pero resulta que hay gente que te busca para que le ayudes en X tema, ¿no? Cada cual el suyo. Y creo que esto es lo ideal, porque entonces no es que lances un producto y tengas que validarlo, sino que ya te están validando, antes incluso te están dando ya el problema que tienen, ¿no? Con lo cual creo que es una buena forma de empezar. ¿Dirías que escribir es algo que, no sé si es algo que tú siempre lo has llevado ahí, por ejemplo, desde pequeña, que a veces suele pasar, o no? ¿O te ha salido más así de mayor? No, de hecho, yo siempre he dicho que había dos cosas que se me daban especialmente mal. Una de ellas era escribir, que de hecho creo que lo único que he suspendido en mi vida era lengua y literatura real, o sea, Fíjate. 100% real. Y la otra cosa que se me daba fatal era hablar con gente y hablar en público. Digo, y me dedico justo a las dos cosas que jamás hubiese dicho que me dedicaría porque se me daban fatal las dos. Me encanta esto. Pero claro, es verdad, y yo siempre se lo digo al final, sobre todo a mis alumnos, cuando estoy con ellos, les digo, primero, no digáis nunca, de esta agua no beberé, y no penséis que no tenéis capacidad para hacer algo, porque al final las cosas son entrenamiento. O sea, yo me di cuenta de que lo mismo, o tal y cual me lo habían explicado, no me gustaba, o yo qué sé, pueden ser muchas cosas. Y luego cuando empecé a escribir yo por mi cuenta, me di cuenta de que sí, de que era algo que me gustaba y cogí mucha práctica. Y al final escribí a diario, bueno, y lo sigo haciendo. O sea, 3, 4 posts al día es una bestialidad. Entonces, claro, coges mucha soltura. Y con lo de hablar en público igual. No pensé que lo fuera a hacer jamás de los jamases y es una parte que me encanta a día de hoy, pero también ha sido coger mucha soltura, grabar mucho vídeo. Y es verdad que probablemente si no fuera por la parte de creación de contenidos, son dos cosas que no hubiese descubierto, pero ya por puro hobby, o sea, la creación de contenidos inicial por puro hobby, ni por marca personal ni por nada. Fíjate. Que al final de una cosa que sí, nunca piensas, al final, de no gustarte a dedicarte a ello, como quien dice. O sea que sí que dices, ¿no? Que la creación de contenido no fue por eso, ¿no? Por crear marca ni por nada de inicio, pero tú dirías que a día de hoy, eh, porque en realidad indirectamente lo estabas haciendo, ¿no? Aunque tú no fueras consciente o simplemente te diría igual, digamos, sí que estabas pues ya empezando a trabajarte tu marca personal. ¿Hasta qué punto dirías que esto ha influido a llegar a donde estás hoy? El Mucho. trabajar, digamos, tu marca personal.
Mucho, o sea, yo creo que prácticamente el 100% te diría, porque al final, yo recuerdo que a mí siempre me decían al principio, es que te vas a dedicar, búscate otra cosa, no te dediques a esto, dedícate exclusivamente al copy o dedícate a cualquier otra cosa, porque el neuromarketing nunca va a tener salida, no sé qué, no sé cuántos, y al final yo decía, es que esto tiene una cosa buena y una cosa mala, y es, hay muy poca gente que lo busque, pero también cuando el día de mañana esto despunte, yo voy a ser una de las pocas profesionales formadas en ello. Entonces, ha tenido muchísimo que ver. Al final, hay un montón de gente que me encuentra precisamente por eso, porque además en España es algo que es prácticamente impensable. Entonces, el hecho de que tú te dediques a algo en concreto te ayuda un montón y luego también me ayudó muchísimo tanto a crecer dentro de mi empresa como a aprender yo cosas, porque al final tú estás constantemente investigando cuando creas contenido. Entonces, a mí me sirve para estar al día de todo el tema de redes, de todo el tema de neurociencia. Y creo que ha sido primordial y de hecho yo lo que siempre recomiendo, digo, es que para mí hacer marca personal es algo completamente necesario, pero marcas personales también que sean originales, o sea, no que al final estén calcadas la una de la otra, sino que cada uno sepa explotar su valor, lo que tiene distinto al resto, que al final es lo que va a hacer que te diferencies. Qué bueno, bueno, me encanta que lo digas tú misma, ya no lo digo yo para que veáis, lo dicen también otras personas que no se dedican puramente a la marca personal, pero que la trabajan y la trabajan muy bien, como es tu caso. Eh, Totalmente, ¿no? Al final creo que no es solo crearla o, digamos, o trabajarla proactivamente, sino que intentar despuntar o diferenciarte. Que aquí sí que decirte, Salima, que es que en tu caso me pareces como muy valiente, podríamos decir, el hecho de nicharte tanto, porque es verdad que da miedo y sobre todo cuando empiezas, hay una parte de nosotros que busca, esto es muy psicológico, ¿no? Pero que busca formar parte de la tribu, identificarte con algo, ay, que cuando me pregunten pueda decir, pues mira, me digo lo mismo, que sabes tú quién es esta, pues mira, lo mismo, ¿no? Esto nos encanta porque lo hace todo más fácil, ¿no? Tú no tienes como tener que enfrentarte al hecho de, ay, a ver cómo le explico. Y en cambio, creo que en tu caso es como, mira, pues a mí me gusta esto, creo y confío en esto y lo voy a sacar como sea, ¿no? O sea, con el tema del neuromarketing. Así que, bueno, por esta parte creo que es brutal, ¿no? Elegir una especialización o un nicho y creo que podemos decir que te ha salido muy bien, porque no necesariamente habrá quien diga, oye, pero esto a nivel de servicios, mejor cómo se come, que obviamente pues SEO, etc. Pero es que además en tu caso, ¿no? Te han salido muchas oportunidades, si no me equivoco, pues de formación, de ponencias, que creo que es lo que haces más a día de hoy, ¿puede ser? Sí, sí. De hecho, o sea, yo siempre digo que ha habido como mucha diferencia, no solamente desde que emprendí yo, sino como desde hace un par de años para acá, que es como que ya empezaba a tener más claridad el tema del neuromarketing, que yo luego siempre digo, es que realmente lo que se aplica no es ni siquiera el neuromarketing, es la psicología del consumidor de toda la vida. Pero bueno, y ha tenido mucha más repercusión. Entonces, de un par de años para acá sí que lo he notado un montón. También ha sido a raíz de trabajar marca personal. El libro ha ayudado mucho recientemente, tenemos que ser realistas, Ujú. pero sí que es verdad que en temas de formaciones, temas de charlas, etcétera, se nota que ya la gente lo está pidiendo y que ya lo están empezando a ofrecer. Y al final, quieras que no, pues eso es lo que te da más visibilidad. Pero luego sí que es verdad que a nivel de servicios, yo lo aplico, pero porque lo aplico yo, pero también hago servicios normales, quiero decirte. O sea, Ujú. redacción normal y todo eso es lo que está más a la orden del día, no es algo que te pidan tanto, es sobre todo a nivel de formación, esa parte sí. Qué bueno. ¿Qué es exactamente el neuromarketing? Vale, Como pregunta. básicamente es que son estudios, o sea, son estudios de neurociencia, pero aplicadas a la parte del marketing digital. Por eso yo siempre digo que muchas veces estamos muy confundidos, incluso cuando nos venden formación, no voy a decir de dónde, pero en general cuando nos venden formación de neuromarketing, muchas veces está mal enfocada, porque al final ellos te explican cómo hacer estudios, pero tú el día de mañana, en la realidad de tu empresa, no tienes una máquina para hacer resonancias magnéticas y hacer un estudio y comprobar lo que está ocurriendo, porque el neuromarketing básicamente es medir lo que ocurre, o bien lo que ocurre a nivel de movimientos oculares, o bien a nivel de funcionamiento cerebral, etcétera, ante un anuncio, ante distintos envases de packaging. Entonces, esa parte es muy útil porque al final se sacan conclusiones muy interesantes, pero si la quisiéramos aplicar bien, tendríamos que tener como Coca-Cola un laboratorio de neuromarketing en el cual nosotros podemos coger una muestra, hacer nuestro estudio. Y es algo que realmente a día de hoy no se puede aplicar. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es
Si tú tienes una agencia, que yo ahora mismo sí que colaboro con una agencia, se puede hacer el estudio y si no, pues aplicar muchas cosas de psicología del consumidor y muchas conclusiones que se han sacado de los estudios de neuromarketing. Ujú, qué interesante. ¿Algún ejemplo que nos puedas poner de cómo utiliza el neuromarketing alguna de estas marcas? A lo mejor más grandes o... Pues mira, sí que hay estudios. Hay un estudio que hicieron, es que muchas veces lo que hacen es estudios de packaging, porque por ejemplo Chips Ahoy sí que hizo uno porque hicieron el clásico estudio de mercado normal de preguntar a la gente qué le parecía Ujú, el packaging y a la gente no les convencía mucho, decían que no se leía bien y una serie de cosas y ellos lo que hicieron fue hacer un estudio sobre todo con movimientos oculares, con la parte de eye tracking, para ver en concreto cuál elegían de forma inconsciente al final. Y lo que hicieron fue elegir directamente eso, que al final eso lo que te supone sobre todo es ahorro de costes, porque yo no tengo que estar haciendo test A/B en el mercado, lanzando los productos con el packaging nuevo para ver cuál es el que funciona mejor con el coste que eso me va a suponer, sino que ya directamente lo hago, por así decirlo, en formato ordenador y luego ya lanzo a producción el que a mí me interese. ujú. Entonces, ese tipo de estudios sí que lo hacen y Coca-Cola, que a mí me consta los que ha hecho son un poco similares, van un poco en la línea de ver qué es lo que cuadra más a nivel de eslóganes o cosas así, para ver si hay algunos que incrementan más o menos el engagement y ese tipo de cuestiones. Qué bueno. Tú en tus contenidos, pues eso, ¿no? Tratas mucho lo que es neuromarketing, también neurocopywriting, ¿no? Concretamente para, por ejemplo, aplicado en el caso de emprendedores y creadores de contenido. Mm, ¿Qué dirías que es, bueno, para empezar, creo que aquí la mayoría sabremos, ¿no? Lo que es el copy, escribir para vender o para persuadir. ¿Cómo o qué principios, por así decirlo, dirías que tiene el neurocopywriting? ¿Cómo nos podemos beneficiar de ello a la hora de querer llegar a nuestra audiencia? Yo lo que digo siempre es que al final, porque el copywriting siempre ha sido escritura persuasiva que se basaba sobre todo en los principios de persuasión de Cialdini, que son los que siempre se han dicho, que son los famosos 6 principios de persuasión, pero es que tira mucho de psicología del consumidor realmente. Entonces es básicamente potenciarlo un poco más y ponerlo a nuestro favor casi siempre con sesgos cognitivos, que es básicamente con lo que nos manejamos nosotros, porque hay muchísimos sesgos. Al final los sesgos son como esa especie de atajos automáticos del cerebro, que tú ves un estímulo y provoca que un usuario tome una decisión. Entonces, casi todo va un poco en esa línea y en ver un poco cómo combinar ambas cosas para que al final la persuasión que tú consigues con el copy la puedas multiplicar y sobre todo también que puedas conectar. Y yo lo que siempre digo, es que esto no consiste solamente porque muchas veces te empiezan a decir, ay, manipulación. Digo, no consiste en eso, digo, porque mi objetivo no es simplemente vender. Mi objetivo también es crear contenidos que sean más útiles para el usuario, productos que sean más útiles para el usuario. Si no, yo no estoy consiguiendo lo que quiero conseguir y lo que la gente que nos dedicamos a toda la parte de psicología del consumidor queremos conseguir, que es que al final mi usuario esté contento. Si yo le manipulo, él nunca lo va a estar. Entonces, va un poco en esa línea de persuadir un poco más, de conseguir que los usuarios estén más contentos, que establezcan otro vínculo con las marcas, que sea un vínculo más emocional y más profundo, y un poco con esos principios. Y bueno, y me encanta que menciones la parte emocional, porque este podcast precisamente se llama Emocionar para conectar y vender. Justamente yo cuando lo lancé hace 2 años, aprox, y pensé en eso, ¿no? Porque a mí, claro, yo estoy enfocada, pues eso, en la parte de marca personal, marketing y demás, pero y ventas, pero claro, siempre en mí resuena mucho la parte de psicología. Y además, es lo que tú dices, que creo que cada vez está más a la orden del día, afortunadamente también, el hecho de que la psicología con las ventas, con el marketing va totalmente ligado. Es que en realidad no son ni siquiera dos campos distintos, sino que es que todo va de la mano. Cuando hablamos de personas, hablamos de psicología, con lo cual tú le vendes a personas, no le vendes a negocios ni a empresas en realidad, ¿no? Y es eso, ¿no? Que yo pensaba un poco, digo, wow, es que claro, para mí para vender, sé que cada cual tiene ahí sus técnicas o sus herramientas, ¿no? Sus estrategias, pero creo que para mí es súper importante la parte de, primero, que se dé como esa conexión, ¿no? Y esa conexión creo que la conseguimos pues a través de provocarle algún tipo de emoción, que a veces cuando dices emocionar parece que estés refiriéndote a hacer llorar y es como, no, es que emocionar es, ¿no? Cualquier tipo de estímulo que tú le provoques, por así decirlo. ¿Cómo ves un poco tú todo este tema crees que sí que para vender necesitamos primero conectar y para ello emocionar o qué dirías al respecto?
Sí, y además estoy de acuerdo contigo, yo siempre digo lo mismo y digo, muchas veces creo que nos equivocamos cuando hablamos de toda la parte de marketing emocional, que es un poco la que se dedica a todo esto, a hacer las Loves Mark y toda esa parte un poco de marcas que emocionan, porque pensamos que emocionar es hacer llorar a una persona. Y es que no es así, o sea, yo digo, vale, o sea, tú puedes, y además es que casi todas las campañas luego van en esa línea, porque tú ves las campañas de Navidad y son todas de lloriqueo. Y es verdad que sí, son bonitas, pero es que emocionar no consiste solamente en eso, tú puedes provocar más emociones. Y de hecho, que una emoción negativa te funcione bien, una emoción negativa como por ejemplo el miedo, te pueda funcionar bien a nivel cerebral, no significa que no te vaya a funcionar mejor una positiva. Entonces, para mí es esencial, o sea, yo lo veo algo básico y lo que veo más básico de todo es provocar que la persona con la cual tú quieres conectar se sienta identificada con la situación que tú le quieres vender. O sea, para mí es esencial y de hecho hay un sesgo psicológico que es muy claro, que lo comentabas tú antes, toda la parte de identificación social. O sea, si yo no consigo que una persona que necesita mi servicio se sienta identificada con él, no se lo voy a vender. Es que es muy complicado. Entonces, todo eso conlleva emoción y todo eso conlleva una serie de sensaciones que si tú no llevas a cabo determinadas estrategias va a ser mucho más complicado conseguir. ¿Qué tipo de sesgos cognitivos más destacarías aquí en cuanto al tema venta? Es que realmente se pueden utilizar tantísimos, o sea, están los de casi siempre, aunque yo he de decir que ya el de urgencia y el de aversión a la pérdida, que son los clásicos de las cuentas atrás, yo he de decir que me tienen ya un poco frita. Están un poco vistos, ¿no? Ya. Sé que funcionan muy bien, soy plenamente consciente, pero como los utilizamos mal, el problema está en que los utilizamos mal, porque si tú pones una cuenta atrás que teóricamente va a grabar X día y que no se va a repetir nunca, tiene que ser así para que funcione. Si tú estás cambiando la cuenta atrás cada 2 por 3, al final lo que estás haciendo es engañar al usuario, no estás aplicando un sesgo. Pero bueno, soy consciente de que funciona. A mí me gustan mucho los grupales, los de identificación social, los de generar comunidad. Esos yo diría que creo que son la parte que más me gustan, porque creo que funcionan muy bien y además creo que le dan una connotación muy bonita a la marca. Porque al final que una marca genere comunidad es como otro nivel. O sea, es como puede ser una marca como Apple, que al final lo que tiene no son usuarios, son seguidores fieles, es una comunidad que se identifica con un logotipo. Entonces, son los que más bonitos me parecen y creo que funcionan muy bien. Pero hay muchísimos. Está toda la parte de exclusividad, toda la parte de precios creo que está muy poco explotada, entre comillas, y toda la parte de anclaje y encuadre son también ideales a la hora de poner precios dentro de una página web. Entonces, realmente es que hay tantísimos que yo te destacaría esos, pero creo que lo que hay que hacer un poco es analizar la situación de cada una de las empresas y coger y decir, vale, en esta situación, con este diseño de web, con estas publicaciones en redes sociales, vale, ¿cuáles son los que podemos ir adaptando? Y ya ir eligiendo un poco, pero claro, eso ya conlleva conocimientos. Claro, hacer ahí un estudio, digamos, personalizado, por supuesto, de cada caso, porque también es importante decir, como todo en marketing y todo en la vida, no todo le sirve a todo el mundo, porque es lo típico de, mira, como el vecino está haciendo esto, voy a aplicar las mismas estrategias o tácticas o, en este caso, sesgos cognitivos y luego a ti te funciona fatal porque al final a lo mejor no son propios de ti, que esto pasa, ¿no? Que de repente dices, ay, pues esta persona yo la veía, imagínate, en un tono como muy calmado en sus contenidos y de repente me utiliza aquí como el sesgo este de venga, 2 horas si no sube al triple, ¿no? Y es como, pero ¿esto qué es, no? Creo que al final es importante relacionarlo y no sé si lo ves así, pero con, digamos, esa personalidad de marca que pues cada uno tiene, ¿no? Y para que esto no chirríe de cara, pues, jolina, a esa comunidad que ya tienes y que a lo mejor está preparada para comprarte, pero claro, que cuidado cómo le haces un poco esa llamada a la acción, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que eso es que me parece tan primordial y creo que también se nos olvida muchas veces que tú al final, cuando tienes una marca, tu marca tiene que tener una personalidad, o sea, tu marca tiene que hablar de una determinada forma, tu marca va a tener un carácter. Yo muchas veces digo, haceros a la idea, tanto si es marca personal, que con las marcas personales me parece más grave todavía, porque eres tú. O sea, ¿cómo es posible que tu marca no tenga personalidad si eres tú? O sea, debería reflejarte. Pero con las marcas de empresa yo digo lo mismo y digo, haceros a la idea de que es una persona.
O sea, es una persona y como persona tiene su carácter y tiene su forma de hablar. Y si yo de repente, como comentas tú, meto un sesgo que no cuadra o meto un lenguaje que no cuadra o cualquier cosa, va a sonar raro. Es como si yo de repente me pongo a hacer llamadas a la acción con aversión a la pérdida. Va a quedar muy raro porque yo no soy así. Entonces va a quedar muy impostado, va a quedar poco natural y al final no va a funcionar porque se nos olvida que al final todo esto tiene que tener coherencia para que a la gente le cuadre. Si no hay coherencia va a ser muchísimo más complicado. De nuevo, la coherencia de la cual hablábamos al principio, ¿no? De que te perciban como, sí, como realmente eres y que es eso, que no se perciba que, ostras, un día me hablas de una forma y otro de una forma. Claro que podemos tener un poco distintos códigos, pero tampoco dentro, ¿no? Creo, pues eso, de tu personalidad de marca, de quién tú eres y de hablar, pues como tú lo harías, si no simplemente ahora me pongo el traje de, a lo mejor, de vendedor, que es como, no, es que creo que al contrario, ¿no? Esto te va a funcionar menos si de repente alguien se identificaba contigo hasta ahora por todas tus historias, etc. Pero que esto, fíjate, creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que cuando tú vas a hablar de algo más personal, te muestras vulnerable, etc. Obviamente ahí pues, estás siendo tú, ¿no? Por lo general, pero que luego de repente tienen un poco separado, disociado lo que es la parte de venta y a la hora de vender, igual sin querer, ¿no? Por inseguridades a lo mejor o inconscientemente, es como que adoptan un poco otro papel de, uy, no, ahora me tengo que poner más seria o más, entre comillas, agresiva, ¿no? Y es como, no, al contrario, yo creo que tendrías que seguir por esa línea de, oye, si tú en los post personales eres así de, por ejemplo, lo he dicho, ¿no? De calmada, de tal, pues claro, no me cambies tanto ese registro, ¿no? Porque entonces, ¿cómo te compro, ¿no? De repente, pero creo que choca un poco con creencias que tenemos, no sé si también lo ves así, pero de vulnerabilidad versus autoridad, que parece que para proyectar autoridad en tu sector, pues no puedes ser como tan cercana o tan vulnerable, porque entonces, claro, ¿qué van a pensar, no? Sí, y de hecho yo creo que muchas veces tiramos de tecnicismos y además intentamos, o sea, es como cuando vamos a vender un producto tienes que coger la fórmula de venta del producto y es como, no hace falta, o sea, no es expresamente necesario. Yo nunca he vendido mis servicios, o sea, mío no vas a encontrar un post vendiendo servicios, jamás. O sea, yo me dedico a educar y mediante la educación es como han salido cosas porque al final tú esa autoridad no tienes por qué demostrarla única y exclusivamente haciendo ese tipo de publicaciones. Puedes demostrarla compartiendo conocimientos y la gente se dará cuenta de que tú sabes hacer esas cosas. Y tú de esa forma ya lo puedes vender, pero el contenido de venta, si es que estamos hartos, o sea, yo que me dedico a redes sociales desde hace mucho, estamos hartos de ver que el contenido de venta no funciona. O sea, tú haces una publicación de contenido de venta y la gente no te lo va a comprar. No está en redes sociales para eso, está en redes sociales para entretenerse, no para que tú vayas a venderles algo. Entonces, no hace falta que lo vendas como tal y mucho menos que de repente cambies tu personalidad para intentar vender un producto porque es una cosa que no va a funcionar. O sea, tienes que intentar mantenerte en tu línea y gestionarlo de otra forma. Y si tú tienes un lenguaje cercano, no hace falta que de repente te pongas ahí tieso y te inventes palabras e intentes poner tecnicismos, porque al final se va a notar, pues eso, que no hay coherencia, se va a notar que hay algo raro, que no eres tú la que está hablando. Qué bueno eso, lo que has dicho, ¿no? De que estamos en redes, no estamos en general, para ir a comprar, sino para entretenernos, con lo cual creo que ahí la venta se da desde una forma normalmente mucho más subconsciente, por así decirlo, ¿no? Y a mí me ha pasado también que en post, típico post que cuentas tu historia y de repente de ahí de salir un cliente así en frío directamente. Oye, mira que pues te he descubierto a través de este post de tu historia, pero he visto, ¿no? Que te dedicas. Con lo cual también la persona ya ve que además tú creas contenido sobre X tema, oye, tú me ayudarías en tal cosa. Y, ostras, te choca, ¿no? Porque dices, justo en este post en el que no decía absolutamente nada, ni siquiera educaba ni hablaba de mi expertise, pero claro, la persona, en el caso de LinkedIn, lo ven en el titular, ¿no? O en otras redes, pues entran a tu perfil y lo ven. Con lo cual, creo que a veces hay un poco de que la gente a lo mejor no se acaba de creer que esto pueda funcionar, pero es al revés, lo que tú dices. Creo que es la forma más fácil o más orgánica de vender, que es sin vender, precisamente. O sea que muy curioso. En tu libro, en el libro que tienes con Fernando, bueno, me gusta mucho porque hay un apartado en el que habláis de niveles de conciencia del cliente, que es un tema al que a mí también me gusta hacer referencia. Y creo que fíjate que no es del todo conocido, no es de un tema del cual a mí me parezca que se habla aún lo suficiente cuando creo que es
esencial a la hora de, ¿no? Como emprendedor de vender, porque al final no es lo mismo hablarle a alguien que tiene un nivel de conciencia que, por ejemplo, pues eso, ¿no? Ya, no sé, en mi caso, ¿no? Ya ha tenido otros mentores y de repente dice, vale, voy a trabajar con Nuria, ya sé de qué va todo esto, quiero que me ayude ella, o alguien que aún ni siquiera es consciente de si tiene un problema o no. ¿Qué opinas de esto? Bueno, cuéntale también un poco a la audiencia qué niveles de conciencia habláis vosotros en el libro también. Sí, de hecho abordamos todos porque yo se lo dije a Fer, digo, o sea, yo desde que los descubrí, que fue cuando me formé en todo el área de copy, dije, vale, esto tiene que estar en mi vida y en la vida de todos mis alumnos. Es algo completamente necesario y creo que muchas veces el problema viene porque es que nos falta empatizar muchísimo con la gente que tenemos a nuestro alrededor. O sea, nosotros vivimos, pero ya digo en nuestro día a día en general, o sea, vivimos con unos ritmos tan frenéticos que muchas veces ni nos paramos a pensar lo que le está pasando al de al lado, si de repente alguien, por ejemplo, te ha dado una mala contestación porque hay algo detrás, tú te quedas simplemente con la mala contestación y me parece un reflejo tan fiel el tema de los niveles de conciencia porque al final es darte cuenta de que lo mismo una persona no te está comprando porque no tiene ni idea de qué carajos vendes. Entonces, ¿cómo te va a comprar? Y tú estás dedicándote a crear contenido, haciendo páginas web y haciendo un montón de cosas sin saber que tienes esos 5 estados y que dependiendo de a quién te estés dirigiendo, lo mismo no lo estás haciendo bien y estás gastando dinero y esfuerzo en hacer una cosa que lo mismo está mal hecha desde la base. Y la verdad es que, o sea, yo a día de hoy entiendo que con mis alumnos, porque al final mis alumnos llegan prácticamente sin formación en marketing, con lo cual entiendo, es normal que no los conozcan, pero es que hay un montón de gente que aún así a día de hoy no los conoce. Entonces, creo que se debería visibilizar mucho más y queríamos meterlo precisamente en el libro, sobre todo a la hora de hablar de audiencias, de buyer, etcétera, porque sí, nos hacemos con muchas herramientas y yo me cojo analytics y me cojo estadísticas y me pongo a mirar, pero siempre miro la misma parte, que es la parte de datos demográficos, la parte de no sé qué, la parte de no sé cuántos, vale, ¿y dónde está la persona? O sea, yo necesito saber a quién me estoy dirigiendo, necesito saber cuáles son las frustraciones que tiene, si tiene algún problema, si no, porque al final es una persona y yo le voy a tener que hablar de una determinada forma o de otra, dependiendo de cómo esté esa persona. Si esa persona tiene X frustración, tendré que focalizarme en esa frustración en concreto, si le quiero vender algo. Entonces, para mí es verdad que es esencial, o sea, es una cosa que creo que es muy básica, que se debería explicar con toda la parte del buyer persona y cuando tú estás construyendo a tu público objetivo. Y espero que ahora por lo menos se empiece a conocer un poco más. Es mi intención. Sí, ¿no? De ahí el libro, ¿no? Un poco. Por cierto, que estamos diciendo el libro, pero bueno, voy a comentar, para que no lo sepa, Salima pues recientemente ha sacado un libro con Fernando Rubio, lo digo bien, que se llama Estrategias de Copy más Neuromarketing y SEO. Mm, lo he dicho bien, ¿no? Creo. Vale, que digo, sé que llevaba ahí varias cosas. Sí. Entonces, bueno, para quien le interesen todos estos temas, es un libro, bueno, yo me lo empecé a leer, pues lo tengo de hace poquito y bueno, me parece muy, muy completo y está muy guay. Y es eso, donde contáis todos estos temas, esa parte más psicológica del marketing y del copy, todo lo que hay detrás, porque no es ponerte a vender ni ponerte a escribir a saco, sino primero saber pues quién eres tú como marca, a quién le hablas y saberlo bien a nivel psicológico, ¿no? Yendo un pasito más allá. Entonces, siguiendo con el tema de los estados de conciencia, un poco, ¿qué nos recomendarías a los emprendedores? Es decir, no sé si tú opinas que deberíamos focalizarnos en hablarle a una sola persona, es decir, a un solo estado de conciencia, o cómo sería un poco lo ideal ahí. Yo lo suelo establecer por publicaciones. Es decir, porque al final, y además más en mi caso es complicado porque yo tengo gente que me sigue por la parte de copy, gente que me sigue por la parte de neuromarketing. Entonces, a mí me resulta especialmente complejo y yo lo que empecé a hacer fue directamente por publicación. O sea, yo en cada una de mis publicaciones al final planteo el objetivo que quiero con la publicación, que puede ser engagement, puede ser humanizar, puede ser X, y habitualmente ya si puedo en esa misma publicación, evidentemente meto toda la parte de copy, si voy a meter alguna fórmula, planteo a qué estado de conciencia me estoy dirigiendo, porque no es lo mismo si yo ya me pongo a hablar de la parte más técnica del neuromarketing, evidentemente me voy a estar dirigiendo a un nivel de conciencia alto en este sentido. Y si veo que puedo y me cuadra, meto también algún sesgo. Entonces, yo lo que hago en el fondo es como una especie de batiburrillo en Me el gusta. cual meto todo, pero me resulta más sencillo hacerlo por publicaciones, porque al final intentar enfocarte solamente a uno
Salvo que lo tengas muy, 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 muy claro, es que es Ujú. complejo, es muy complejo, porque al final la manera de hablar es una manera muy concreta, no van a ser el mismo tipo de necesidades, es que no va a ser el mismo lenguaje, con lo cual a mí me resulta más sencillo hacerlo por publicaciones. Qué bueno. ¿Crees entonces es mejor? Es decir, entiendo que con el contenido estamos educando, ¿no? Y esa persona que a lo mejor tiene el nivel de conciencia un poco más bajito sobre X tema, pues con eso se lo estamos elevando, ¿no? Em, ¿Crees entonces que, por ejemplo, en redes sería casi siempre dirigirnos a esa parte o también, como dices, no ir combinándolo a lo mejor con post directamente que vayan a más alto nivel? Lo digo porque hay gente que, por ejemplo, lo tiene dividido en, por ejemplo, en redes, pues eso, ¿no? Eleva el nivel de conciencia al que considera que lo tiene más bajo sobre su temática, lo que sea que habla. Luego, por ejemplo, en la newsletter, que es como un pasito más, ¿no? Esa persona ya ha decidido, te ha dado el ok para, yo lo veo como que quiero dar un paso más contigo, entonces está en la newsletter y a lo mejor ahí que se haya un poco más medio, ¿no? Que le hablemos ya un poquito más de propiedad, por así decirlo. Y luego ya, pues no sé si a lo mejor con algún tipo de desafío, reto, ¿no? Es decir, no sé si se puede dividir por canales o cómo ves este tema. Sí, realmente se puede hacer de las dos formas. Es que al final también depende mucho del contenido que tú hagas. En mi caso, como al final no deja de ser contenido educativo y no me los voy a llevar, o sea, de hecho tengo la newsletter de LinkedIn que la pobre la hago cuando quiero, o sea, la tengo medio abandonada, Ahí pero está. claro, o sea, no tengo intención de llevármelos más allá, lo hago todo desde el mismo canal, pero me Ujú. parece completamente válido que tú al final estés dedicando tus redes a un nivel de conciencia en concreto para hacerlo más sencillo y luego vayas avanzando niveles según te los estás llevando a una landing page o a una estrategia de email marketing o cosas similares y de hecho se hace un montón y además el email marketing es una herramienta que funciona muy bien. O sea, por mucho que la gente se siga empeñando en que no sé qué, no funciona. O sea, realmente es una herramienta que funciona muy bien. Totalmente. Entonces, al final es lo de siempre, es guiarte un poco, establecer tú un poco tu estrategia y a mí lo que casi siempre me ha funcionado ha sido hacer ensayo y error y ver qué cosas me están funcionando, qué cosas no me están funcionando, porque lo mismo tú de repente te piensas que hay algo que no te va a funcionar o que sí, y cuando lo pruebas te das cuenta de que es al contrario. Qué bueno esto, porque mira, me encanta que lo digas, porque también yo con clientes siempre es un poco la, entre comillas, batalla, oye, que no existen de verdad estrategias infalibles para todo el mundo, que aquí es donde está lo importante, ¿no? Ni tácticas ni nada, es probar, ¿no? Muchas veces es, como tú dices, esa prueba-error, es, mira, yo creo que en tu caso, pues lo mejor que podemos hacer es esto, pero vamos, es que es lo de siempre, ¿no? Hasta que el mercado no te ha validado esto, yo siempre digo, en tu cabeza te puedes montar las películas que quieras. Es eso de, yo tengo una idea que, buah, si lo hiciera funcionaría súper bien. Pues hazlo y veamos si funciona o no. Y también dejas un poco de perder el tiempo, como quien dice, ¿no? Porque a lo mejor te estás ahí, lo dicho, montando tus películas y luego resulta que no, o que funciona, pero en otro nicho, en otro público distinto al que tú pensabas. O sea, que esto en marketing o en ventas creo que todo es lo mismo, ¿no? Que pueden haber muchas estrategias muy buenas para algunos y muy malas para otros. Entonces, también a veces en redes, ¿no? Yo comentaba un día, digo, por favor, que dejemos de decir esto ya no funciona, por ejemplo, porque mira, no funciona para ti, ¿no? Pon un poco esa coletilla, no funciona para un cliente de X sector o X servicio, pero no generalicemos tampoco en ese aspecto, porque ¿no? Hay quien dice, mira, un webinar ya no funciona, oye, pues es que depende de mil factores, ¿no? De cómo lo plantees, etc. O sea que con esto, lo dicho, prueba, error. Así Sí. que nos quedamos también con esto que comentas. Quería también comentar contigo, tú que eres tan, pues eso, creadora de contenido, sobre todo donde yo más te sigo es en LinkedIn. ¿Cuál es la importancia, dirías tú, de añadir un buen gancho a cada uno de los posts en redes? A ver, es esencial, básicamente. De hecho, yo siempre digo que al final tú tienes que aprender a manejarte con ganchos para ya hacerlo en todo. O sea, quiero decir, yo enseño, por ejemplo, a mis alumnos a hacer títulos para blog, para publicaciones y para todo. O sea, para que por lo menos aprendan, cojan la idea de la fórmula y la puedan aplicar a básicamente todo lo que hagan, porque al final nosotros tenemos que llamar la atención. Y sí que es verdad que, es que no sé si a ti te pasa, pero yo abro Instagram
cada día me da más pereza Instagram, he de admitirlo, porque abro Instagram y es que veo 7 publicaciones y son las 7 iguales. Y yo digo, madre mía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo la necesidad. Sí, entiendo que muchas veces es porque es que es el contenido que está funcionando y como es el contenido que está funcionando, vamos a replicarlo todos. Pero es que al final tú a lo que te limitas a ver es a contenido replicado por todos los sitios exactamente igual. Y el hecho de hacer los ganchos es una forma de llamar la atención, igual que el hecho de hacer contenido que sea un poco distinto. Porque al final hablar igual que el resto no te sirve para nada. Entonces, para mí tienen importancia las dos cosas. El título, por supuesto, pero también creo que toda la parte visual, si se sabe explotar y se sabe hacer que se diferencie de lo que está haciendo el resto de la gente, también tiene mucha potencia. De hecho, a ti te iba a decir, si no me equivoco, diría que la mayoría de tus posts son con imágenes o carruseles muy chulos y creo que es una magnífica forma de llamar la atención, ¿no? Porque al final, bueno, es que volvemos a lo que comentaba antes, que mucha gente es como, no, pues ahora funciona mejor solo texto, ahora vídeo, ahora... Y es como, vamos a ver, creo que por lógica, cuando tú haces scroll, es cierto que si añades una imagen o un carrusel, independientemente de lo que el algoritmo quiera hacer, sí lo va a mostrar más o menos, eso es verdad, pero que llama más la atención al final a la hora de hacer scroll, lo de en LinkedIn, ¿no? Concretamente añadir una foto o carrusel. Y yo viendo los contenidos que tú aportas, que además, pues bueno, tienen mucho valor porque hablas de herramientas concretas, que es algo que me gusta mucho, ¿no? Tú das contenido como así muy, muy al detalle, digamos, muy, muy en concreto, ¿no? En general. Y creo que funciona muy bien, obviamente, por el valor, ¿no? Pero también por lo que tú dices, ¿no? Que haya esa parte visual, ese gancho. Y no sé si también crees que la CTA, la llamada a la acción final, es tan importante como el gancho. Bueno, es distinto, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. Para mí sí, o sea, para mí sí que es importante porque yo muchas veces cuando viene alguien y me dice, es que no tengo casi interacción en los contenidos, digo, pero es que tú realmente no le estás pidiendo a la gente que haga nada. O sea, quiero decirte, si tú a la gente no le dices, oye, dime, por ejemplo, cuál es tu herramienta favorita o cualquier historia, no lo van a hacer. O sea, la gente no es adivina. Entonces, a mí es verdad que tengo bastante engagement porque pregunto. Es que me parece una cosa como muy obvia, pero es como, claro, pero para mí una llamada a la acción no es simplemente apúntate a mi curso o al no sé qué o al no sé cuántos, no. Para mí una llamada a la acción es simplemente preguntarle a la persona que se está leyendo el contenido que te dé su opinión sobre algo. Y si tú le preguntas a la gente, por regla general, la gente contesta. Entonces, Contesta. para mí es muy importante y te diría que en algunos casos incluso más que el CTA, porque, o sea, que el gancho, porque al final el gancho, sí, vale, mi objetivo es que la gente se lea la publicación y todo lo que tú quieras, pero a mí me gusta darle más importancia al CTA porque al final yo lo que quiero es que la gente interactúe y que la gente me dé la opinión. Entonces, para mí tiene más validez eso, porque es donde yo puedo provocar que la gente se comunique conmigo. Que Eso sea es, la y precisamente, pero sí, te iba a decir, no, perdona, que digo, precisamente de esos comentarios también tú sacarás, por ejemplo, el próximo post, ¿no? Porque al final muchas veces te dan ahí un montón de información que a lo mejor ni pensabas y es como, vale, mira, pues me ha pasado alguna vez que estoy enfocando ese post por aquí, pero veo que mucha gente le ha resonado por allí y es como, vale, mira, pues me están dando ya info que para mí es muy válido como ese feedback, ¿no? O sea que al final de ahí la importancia sí y lo comentaba yo también hace poco en una de mis newsletters que digo, es que muchas veces parece que no, pero la gente si no le dices lo que tiene que hacer, no lo hace. En el sentido de, es eso, aunque sea dame tu opinión o que a lo mejor alguien lo hará igualmente, pero es que si se lo pides se lo estás dejando más en bandeja, ¿no? Que es que somos así de básicos al final, los seres humanos. Sí, sí que es verdad, sí que es verdad, pero sí, para mí, o sea, realmente son esenciales ambos puntos. Al final, el gancho tienes que distinguirte un poco del resto. El contenido visual para mí es primordial. O sea, yo hago mucho contenido visual porque a mí me resulta más sencillo de entender. O sea, yo ya en la carrera tenía directamente, me hacía dibujos del cerebro para ver sus partes y para entender. Entonces, como a mí siempre me ha funcionado, yo siempre tiro de muchísimo contenido visual. No me cuesta nada ponerlo en una infografía y creo que queda más claro. Y además, si la gente se lo quiere guardar por H o por B, se lo puede guardar, que es justo lo que quiero, que lo tenga para el día de mañana por si le sirve para algo. Entonces, es verdad que es un contenido que funciona bastante bien porque a la gente, hay mucha gente que me lo dice, jolín, es que al final está explicado como una forma muy sencilla, entonces le resulta más útil. Pues ya está. Si ya cumple con el objetivo, que es que resulte útil, suficiente. Eso es, al final no sabemos que al cerebro le gusta mucho, sí que hay más gente más visual, otra más auditiva, pero creo que en general sí que al cerebro le gusta mucho, ¿no? Esas listas, esas infografías, la información
En definitiva, que no esté por ahí en el aire, sino que esté como ordenada, ¿no? Por puntos, por pasos. Eso creo que nos gusta mucho. Y de ahí, ¿no? Que creo que también por eso funciona muy bien el cómo hacer no sé qué, o tutorial sobre no sé cuántos, porque tú ahí esperas que te expliquen un poco como enumerado, ¿no? O paso por paso. Sí, 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 por eso que al final yo creo que eso sí que funciona, pero bueno, que luego es como todo, o sea, igual que hay gente Mm, que está en contra totalmente de los emojis y lo ven como un sacrilegio, sobre todo en redes cierto. sociales como LinkedIn, y parece que eres el peor profesional del mundo por poner emojis. Pues a mí los emojis me funcionan bien y para mí le hacen ver a la otra persona un poco también el tono en el que estoy diciendo las cosas. Entonces, si a mí me funcionan bien, no voy a dejar de poner emojis por mucho que para X personas sea menos profesional por ponerlos. Pero al Eso final es es. un poco lo que le funciona a cada uno y como lo vea y como lo considere. Ujú. ¿Qué opinas tú también del contenido personal? No sé si en tu caso tú normalmente compartes mucho contenido educativo. Te he visto yo ahí algún post, de hecho, hoy, personal. ¿Qué opinión tienes sobre compartir posts personales como también como marcas personales que somos, pero incluso a lo mejor una empresa, ya me entiendes, ¿no? Un poco quién haya detrás de una marca comercial, por así decirlo. Para mí es primordial. O sea, de hecho, nosotros, yo la parte de humanización, porque nosotros en marketing lo llamamos esa parte de humanizar una marca, yo siempre lo digo, para mí es algo básico y yo es un pilar de contenido que metería siempre. Porque al final es muy complicado conectar con una marca, pero conectar con una persona es distinto. Y de hecho, tú ves el engagement de distintas publicaciones, yo me pongo a analizar mi Instagram y si yo subo una foto personal en la que salgo yo, no es el mismo engagement que si subo una infografía. Tenemos que ser realistas. Funciona mucho mejor donde salgo yo. Entonces, para mí sí que me sirve. O sea, y de hecho creo, y hoy he preguntado precisamente en la publicación, simplemente por saber lo que opinaba la gente, y todo el mundo me decía lo mismo, que al final es una forma de conocer también un poco a la persona que está en el otro lado y de diferenciarte también un poco, porque si no, es que podemos sonar todos igual y vender la vida de color de rosa. Y tú al final no estás provocando ese proceso de identificación que decíamos antes. Si yo de repente digo que tengo un día malo, la gente que tenga un día malo también se va a sentir más identificada con esa situación. Y creo que muchas veces el problema que hay en marketing es que idealizamos cómo son las situaciones, idealizamos cómo puede ser la vida de X emprendedor porque parece todo bonito. Y creo que también hay que mostrar un poco el barro y esa parte personal que tenemos cada uno. Totalmente de acuerdo. Es que esto precisamente contribuye, lo que acabas de decir, en esa identificación de Aval es una persona, porque mira, parece que no, pero yo justo no sé con quién lo hablaba hace poco, pero algún emprendedor que le decía, digo, no sé si te pasa que a veces llega algún cliente o alguien interesado en ti o simplemente como alguien que te sigue en redes y pues le gusta lo que compartes y tú ves que algunas personas te hablan un poco como si ya tú, que dices, no, si yo simplemente lo que en mi cabeza es como yo publico en LinkedIn, pero que desde fuera te ven como, ¿sabes? Como si fueras ahí Dios todopoderoso porque publicas todos los días en LinkedIn y es como, no, 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 a ver, es que simplemente a mí es algo que me gusta, además ahora me dedico a ello, ¿no? Tengo que vender, pero que es como, no, a ver, entonces creo que ese tipo de post donde a lo mejor compartes, no sé, un fracaso, un error, te muestras muy vulnerable, ayuda a acercarte mucho a esas personas o a quien, por lo que sea, te vea como un poco distante pero por el simple sesgo que ellos tienen de, oye, tú publicas y yo no, que parece que haya una barrera, una distancia, y es como, no, 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 que es que soy una persona igual que tú, simplemente que pues yo me dedico a eso, ¿no? Sin más. O sea que... Yo creo que sí que ayuda mucho y es verdad que yo, o sea, hubo un momento en el que me planteé que si iba a hacer marca personal, lo que no quería era que me pasase, que me ha pasado alguna vez, de este tipo de casos que tú ves a una persona en redes y luego cuando la conoces en persona te chirría mucho porque no es la misma, o sea, tú dices, no es la misma persona, o sea, aquí hay algo raro y tu cerebro es como que se queda ahí encasquillado y dice, no, hay algo que no me cuadra. Y yo tenía 100% claro que yo eso no lo quería porque yo me caracterizo al final por ser muy, llamémoslo clara, llamémoslo honesta, llamémoslo como queramos, llamémoslo bocatas. Bueno, cada cual, sí, sí. Es verdad que me caracterizo por eso, entonces lo que no quería era que luego si alguien me conocía chirriase, porque no, yo no iba a estar cómoda ahí, porque aparte creo que cuando tú estás como haciendo un papel, entre comillas, entiéndaseme bien, o sea, cuando tú no eres tú Mm. 100%, se nota. A la hora de comunicar creo que se nota, creo que hay algo que queda raro, o por lo menos para mí hay algo que queda raro. Es de lo típico que dices, hay como cierta opacidad, o sea, no puedo ver.
a través de esta persona. Hay algo que me impide ver 100%, que no es ni que sea malo ni que sea bueno, pero yo es verdad que esa sensación no la quería generar y por eso también me he decantado mucho por compartir contenido, que sean cosas de mi vida. Yo creo que hay un montón de gente que sabe dónde estoy, que tengo un perro, un montón de cosas, que lo mismo para otras personas es un contenido que no es de valor y que no tendría por qué estar en mi cuenta, pero como yo he decidido que yo soy así con lo bueno y con lo malo, pues a mí sí que me gusta generar ese tipo de contenido y es verdad que nadie ha venido a decirme nada malo, ni muchísimo menos en ningún momento, ¿eh? Eso de decirlo jamás. Importante esto, me gusta que lo digas, porque hay gente que le teme un poco por eso. Ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Tal, es que claro, si me muestro tan, no sé, tan vulnerable o tan personal, no, es que creo que es al revés, es que, Jolín, en el momento en que ya queda claro, ¿no? Tú compartes tu contenido educativo, está claro que tú eres súper experta en esto, pero no está de más que dejes ver un poco quién hay detrás, porque esto lo que hace es entrever tus valores, ¿no? Y creo que muchas veces la gente no nos compra, sea, me refiero a comprar literalmente o comprar como a mí esta persona me gusta o me siento alineada, por eso, ¿no? Gracias a que han visto esta parte tuya y entonces, para mí, ¿qué es eso, no? Que sí que, pues, digamos, viendo lo que es los servicios en redes y demás, me resulta muy incluso cómodo porque es como, qué bien, me llegan personas ya muy alineadas gracias a mostrar esta parte. O sea, es que incluso me hace un favor, ¿no? El hecho de mostrar esta Sí, parte y no al contrario. Así que bueno, sí. súper importante. Y luego además le da otro punto a la gente y es el hecho de que hay gente que se siente muy identificada contigo y que le resulta de utilidad. Y a mí eso también me parece muy bonito. El hecho de que alguien venga y te diga, Jolín, con esto me has inspirado o me has ayudado porque no me había dado cuenta de que se podía llegar hasta este punto. A mí eso también me parece una cosa muy chula que tienen las redes sociales y que se puede conseguir compartiendo ese tipo de contenido. Eso es, más allá incluso de vender o no, que hay esa parte de, oye, me ha resultado de inspiración o incluso, ¿no? Gente que dice, ay, hoy tenía un día así, te he leído a ti. Buah, es que esto es brutal, ¿no? O sea, que al final también incluso por uno mismo ya es como muy, muy gratificante. Pues oye, Salima, bueno, súper interesante todo. Creo que nos has aportado mucho valor en esta ya horita que llevamos, así que bueno, no te quiero quitar mucho más tiempo. Sí que, por último, cuéntanos si se puede contar algo de, bueno, vamos a ver, te iba a decir de algún proyecto que tengas a la vista. Creo que el libro ya es un gran proyecto que justo acabáis de lanzar, así que cuéntanos si quieres qué planes tenéis con ese libro, que creo que vais a estar ahora promocionándolo, lo que tú quieras. Sí, estaremos, bueno, sí, de momento con el libro este año. Saldrán más cosas seguramente, pero de momento con el libro ya es suficiente. Y Sí. estaremos, el próximo jueves estamos en la Feria del Libro con él, haciendo firma de 6:30 a 8:30. Y luego, en principio, me imagino que haremos alguna presentación y algo adicional. Y luego también congresos y ponencias y cosas varias. Pero voy a intentar que sea un poco más relajado que el año pasado. Qué bueno. Pues oye, estaremos atentos a esto en tus redes, que estás en LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, puede que también. Me suena que es. Vale, perfecto. Pues nada, tu web, por supuesto. Luego yo lo dejaré ya todo enlazado en la descripción de este episodio. Y nada más por mi parte, que ha sido un placer tenerte aquí y espero que te hayas sentido a gusto. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Sí, ha estado genial. Pues nada, gracias a todos. Lo dicho, un placer tener hoy a esta invitada para acercarnos más lo que es el neuromarketing, neurocopywriting y nada más, nos escuchamos pronto. Un abrazo. Si te ha gustado el episodio, te invito a seguir el podcast y a que compartas en redes aquellos extractos que más hayan resonado contigo. Recuerda etiquetarme para que pueda verlo y compartirte. Y si quieres más, suscríbete a mi newsletter a través de nuriamasip.com/newsletter para recibir esos emails que cambiarán tu forma de ver la marca personal y te llevarán a entender cómo puedes monetizarla y vivir de ella. Te espero en el próximo episodio.